Muy buenos días a todos, soy Giancarlos Hernández del grado 10A de la institución educativa Liceo Miguel Antonio Caro. Hoy les vengo a hablar de los filósofos presocráticos como lo son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Esto sobre el taller de filosofía del docente Luis Carlos Restrepo. Hoy me encuentro con unos investigadores y les estaremos hablando sobre los filósofos presocráticos Tales, Anaximandro y Anaxímenes. ¿Qué es la filosofía socrática? La filosofía socrática se refiere a la filosofía griega antigua antes de Sócrates. Los filósofos presocráticos se interesaban sobre todo por la cosmología, el principio y la sustancia del universo, pero las investigaciones de estos primeros filósofos abarcan tanto el funcionamiento del mundo natural como la sociedad humana, la ética y la religión. Vamos a hablar ahora de los tres primeros filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Por su orden vamos a hablar primero de Tales. ¿Quién fue Tales y cuál era su arge? Tales fue considerado uno de los 7 sabios, originario de la ciudad de Mileto. El primer filósofo porque separó su filosofía, sus razonamientos de la religión y de los mitos. Hizo ese paso de los mitos al logos. Fue un científico que conocía astronomía, matemática, medicina. Llegó a medir las pirámides con su sombra, dicen algunos. Otros dicen que predijo el primer eclipse solar reconocido o registrado el 9 de julio del año 585 a.C. A través de sus pronósticos meteorológicos aplicado a la agricultura se enriqueció y con ello demostró que no le interesaba mucho el dinero, porque si lo hizo fue nada más para probar que sus conocimientos eran útiles. Pero él quería dedicarse a otras cosas, sobre todo a aquello que inició, que es la búsqueda del arjé. El arjé, que es un término que se utiliza en griego para designar al principio originario, la fuente o el origen que constituye a todos los seres. O sea, el principio fundamental. Para Tales sería el agua. ¿Por qué el agua? Él decía que el agua estaba presente en todas las cosas, es fuente de la vida, las semillas son húmedas, la reproducción sexual se produce generalmente mediando la humedad o líquidos. Muchas especies viven en el agua, incluso tal vez a veces cuando cavamos no tardamos mucho tiempo en encontrar agua bajo tierra. Entonces él lo consideraba el principio fundacional o fundamental de todas las cosas. Si bien hoy sabemos que ese principio no es el agua y tampoco es algo parecido, sí sabemos también que el agua es el principio o probablemente lo fundamental para que exista la vida. Ahora hablemos de Anaximandro. ¿Quién era Anaximandro y cuál fue su arge? Anaximandro, que también era de Mileto, probablemente fue discípulo de Tales, pero se debió de cansar de la obsesión enfermiza que Tales tenía con el agua y dijo que no, que el arjé de la realidad no era el agua, que era una cosa que había que llamar apeiron. Apeiron significa en griego lo indeterminado, lo ilimitado, siendo a el prefijo de negación y peras la palabra para límite. Para Anaximandro, si todo aquello que vemos y que tocamos son cosas determinadas, concretas, su origen, el arjé de esas cosas, no puede ser a su vez algo determinado y concreto. Del agua no puede salir algo como el fuego, del frío no puede salir algo como el calor, precisamente porque el agua excluye el fuego y así con todos los contrarios. El fuego no está dentro del agua, y por tanto yo no puedo sacar el fuego, ni las rocas, ni los animales, de dentro del agua. El origen, por tanto, tiene que ser lo indeterminado, lo ilimitado, aquello donde están todos los contrarios unidos, agua y fuego, frío y calor. El apeiron es el principio de donde todo sale y a donde todo va a volver. De Anaximandro conservamos el siguiente texto, aunque de nuevo se discute su autenticidad. Incluso hay autores que discuten pues si esta palabra era de Anaximandro o la puso otra persona después. Pero bueno, sea como sea, aquí va el texto. El principio, arjé, de todas las cosas es lo indeterminado, apeiron. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción,
según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación puede ser que los contrarios, al salir del apeiron, se hacen injusticia mutuamente, porque uno excluye al otro. El frío hace injusticia al calor en invierno y el calor hace injusticia al frío en verano. Cuando sale el sol se hace injusticia a la luna y cuando sale la luna se hace injusticia al sol. El like le hace injusticia al dislike y viceversa. Los Pokémon de tipo agua y los Pokémon de tipo electricidad. Injusticia porque lo único justo es la situación originaria, el apeiron, donde todos los contrarios estaban unidos y no se robaban tiempo ni espacio mutuamente. Fijaos también que el texto decía que la injusticia se repara según el orden del tiempo, es decir, lo que el sol le ha robado a la luna, luego se lo roba la luna al sol, y le toca al mismo tiempo a cada contrario. Otra interpretación podría ser que todo aquello que sale del apeiron comete injusticia contra él, y que por tanto solo se puede reparar esta injusticia con la muerte, volviendo al apeiron. Tú cometes injusticia contra el apeiron y solamente la puedes reparar volviendo al apeiron y dejando de existir. Esto conectaría con las doctrinas filosóficas o religiosas que consideran la individualidad como una falta o un pecado. Otra interpretación diría que no es que las cosas salgan y entren dentro del apeiron, sino que el apeiron es el estado en el que existimos. No habría un fuera del apeiron porque el apeiron ya lo sería todo. Ahora mismo estaríamos inmersos en el apeiron y esa ley que repara la injusticia según el orden del tiempo solo sería una ley interna del apeiron para mantener el equilibrio. Esto por lo que respecta a la filosofía de Anaximandro. Pero a Anaximandro también se lo conoce por haber sido el primero en dibujar un mapa de la Tierra que los griegos conocían y por haber inventado el reloj de sol. También por haber intentado diseñar la forma interna del universo, con la Tierra en medio y diferentes cielos circulares por donde se moverían los astros como la Luna y el Sol. Aquí es bueno destacar el afán por medir el universo y encontrar en él un orden. Anaximandro quiere hacer del mundo un cosmos, que en griego significa justamente eso, orden. Quiere hacerlo inteligible y viable para el hombre, un lugar donde el hombre puede vivir. Fijaos que Anaximandro introduce el universo dentro de un proceso que empieza y acaba en el apeiron y cuyo motor es la justicia. Es decir, ve el mundo como un proceso con sentido, un proceso con un significado que el hombre puede entender. No por raro, Anaximandro deja de ser muy profundo. Y por último, terminaremos hablando de Anaxímenes. ¿Quién fue Anaxímenes y cuál fue su arge? Anaxímenes nació en torno al año 585 a.C. en la ciudad griega de Mileto y murió sobre el año 525 a.C. Anaxímenes se centra en buscar el arjé, o principio de todas las cosas. Si para Tales el arjé era el agua y para Anaximandro el apeiron, para Anaxímenes el principio y sustancia de todas las cosas va a estar en el aire. Anaxímenes combina pues principios de Tales y de Anaximandro. Del primero toma la existencia de un elemento físico conocido, aunque en vez de el agua será el aire, y del segundo selecciona el concepto abstracto de lo infinito. Por tanto, la sustancia primera es definida e infinita. El aire, mediante los procesos de rarefacción y condensación, se transforma en todas las demás cosas, siendo imperecedero. A través de la rarefacción, el aire se convierte en fuego. Al condensarse, el aire se hace viento, luego nube y al volverse a condensar en agua y piedra. Según Aecio, el filósofo de Mileto hace una comparación del aire con el alma. Así como el alma mantiene unida al cuerpo, el aire sería el encargado de mantener unido el cosmos. El alma hay que entenderla dentro del contexto griego de la época y viene a significar algo así como aliento generador de vida.
Al igual que de sus predecesores filósofos de Mileto, de Anasímenes tampoco conservamos nada escrito. No sabemos cómo pudo llegar a este tipo de conclusiones, ni cómo la justificaba. Para poder acercarnos a su razonamiento debemos enmarcarlos en la tarea del físico científico, que trata de analizar la naturaleza, muy alejado de la idea del filósofo de biblioteca que tenemos hoy en día.